Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. En esta ocasión desarrollaremos un video en modelado 3D, empleando el software AutoCAD. El equipo está integrado por Mauricio Mulato Mayo, Capi González Ariel, Ulises Marcial Arrés, Ángel Sánchez Gómez y un servidor, Eduardo Mastin. Lo primero que haremos será ponernos en una vista frontal y regresamos al inicio, seleccionamos línea y me aparecerá donde quiero la línea. Pondremos la coordenada de 100,100 y donde empieza la línea pondremos 75 centímetros y le damos Enter. Luego hacia arriba es de 15 centímetros y le doy Enter. Hacia la izquierda es de 60. Igual posteriormente le damos Enter y hacia arriba son otros 30. Luego nuevamente a la izquierda son 15 centímetros. Volvemos a dar Enter y de ahí bajamos la línea hasta encontrar la línea donde comenzamos todo. De ahí le damos a escapar y ya quedó en forma. Y para hacer que sea una sola línea, le damos en comando línea, seleccionamos las líneas y le doy enter. Y me quedará solo una sola línea. De ahí me voy a una vista isométrica C y voy a darle la instrucción 60 centímetros. Le doy enter y queda la instrucción. Bueno, selecciono pues el comando círculo y busco el centro de la figura que ya había hecho primero, ¿no? Y pues me dice que el primer círculo pequeño tiene un diámetro de 40 centímetros, pues entonces el radio serían pues 20 centímetros. Después el grande dice que el diámetro es de 60 y como pues el círculo lo hago en radio sería 30 centímetros, así que daría el círculo grande. Después lo que hice pues fue darle en el comando rectángulo y ya pues toco los centros de los círculos y pues voy a hacer un rectángulo para la parte derecha de la pieza que se dice que mide 98 de largo y que de ancho tiene 46 centímetros. Y pues ya lo escribo y le doy enter y ya queda el rectángulo. Y como no quedó donde debe ir, le doy el comando desplazar y pues le toco el centro del lado derecho del rectángulo y busco el centro del círculo y lo voy a unir y le doy enter. Después tengo que hacer la parte del lado derecho que tiene un tipo círculo. Para eso le tengo que dar en el comando empalme y la parte de la barra de abajo donde se ponen los comandos le voy a dar que va a hacer un empalme del radio de ese empalme que va a ser de 23 centímetros. Entonces le doy 23 en la barra y le doy enter y voy y selecciono la línea de abajo y luego la línea de la derecha y le doy enter en el primer empalme. Luego le doy otra vez enter para que se vuelva a seleccionar lo que es el empalme. Selecciono la línea de arriba y la línea de la derecha y le doy enter y ya quedan los dos empalmes. Después me voy a una vista isométrica SE y extruir los dos círculos que había hecho primero, el pequeño y el más grande. La extrusión pues es de 60 centímetros. Le doy un giro de 60 y le doy enter y ya quedaría la extrusión de 60 centímetros. Después pues hice un círculo pequeño del lado derecho. Busco el centro del empalme que había hecho y pues me dice que el círculo tiene un radio de 10 centímetros. Entonces le doy 10 centímetros, le doy enter y quedaría el círculo ya hecho. Después le doy en comando extrusión y selecciono las piezas que haré, el rectángulo que ya había hecho, el empalme y el círculo pequeño. Selecciono las dos y le doy enter y me haría un empalme. Hago lo mismo hacia arriba y le doy un ancho al empalme que sea de 15 centímetros. Le doy enter y quedaría ya hecho el empalme. Mi nombre es Ulises Marcial. En lo siguiente en lo que voy a hacer es como esté en la parte de la izquierda de la figura, donde está el círculo, tiene que ir a 15 centímetros más arriba, porque en vez que va como únicamente, lo que voy a hacer es dar el comando a desplazar, seleccionar la pieza del lado izquierdo, le voy a dar enter y me va a salir cuál es el punto centro para desplazar, cuál es el punto que quiero agarrar para desplazar esta figura. Entonces le voy a dar la esquina donde pega con el círculo, ahí donde ven que le hago, ahí le voy a dar enter
y ya me va a decir hacia dónde quiero mover. Entonces lo que hago es irme, seguir la parte como una línea hacia arriba, que lo que hice, pero haz de cuenta que me voy hacia arriba y encuentro lo que es el punto donde intersecta 15 centímetros y de ahí le voy a dar enter y ya quedaría la pieza de 15 centímetros de altura de la parte de abajo hacia arriba, y pues ya quedaría, y le doy órbita para checar que esté bien y que haya quedado donde quiero. Después eso voy a hacer los círculos pequeñitos de la figura, eso que acabo de mover. Para hacerlo necesito hacer unas líneas de referencia para saber dónde está lo que es el centro del círculo. Eso me va a ir al comando línea, hago una línea de la parte de arriba de lo que es la figura esa, hacia abajo hago una línea de 15 centímetros y luego hacia la figura, o sea hacia dentro de la figura hago una línea de 12.5, porque me dice que la distancia entre cada círculo es de 35 centímetros y lo ancho de la figura esa es de 60 centímetros. Entonces si hay 35 centímetros de distancia del centro de cada círculo, del centro a centro, quedaría lo que es 25 centímetros de espacio entre centro a esquina de la figura. Entonces 25 entre 2, 12.5, por eso hago 12.5 para llegar al centro donde quedaría el círculo. Ahí hago las líneas de referencia del lado de izquierda y lado derecho, de los dos lados hago las líneas, y lo mismo que hice de un lado, lo que voy a hacer en el otro es igual, uno de 15 centímetros, una de 12.5. Después de eso le doy comando círculo, tengo que hacer un círculo, bueno, dos círculos, me dice que el radio es de 8 centímetros, entonces le doy círculo, busco el centro donde lo que quiero colocar, le doy enter y me va a salir de cuenta que quiero el radio. Entonces voy a dar 8 centímetros, por lo que ese es el centro de 8 centímetros. Después eso ya hice una, me voy a hacer el otro igual de 8 centímetros. Después de haber hecho los dos círculos, borro las dos líneas de referencia, le doy borrar y ya doy comando extrusión para poder extruir los dos círculos pequeños que acabo de hacer. Le voy a dar enter y me dice que la extrusión de los círculos es de 15 centímetros y le doy los 15 centímetros hacia otras y le doy enter y ya quedaría. Mi nombre es Ariel Capi González. Siguiendo con el proceso de nuestro dibujo, ahora procedemos a colocarnos en una vista superior. Continuamos con la colocación de una figura rectangular, dando clic en la herramienta rectángulo. Y lo posicionamos entre los círculos grandes y la figura de la parte posterior. El rectángulo, sus medidas son 10 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo, pero le daremos 32 centímetros de largo. Esto para que el rectángulo quede un poco adentro del círculo y se puedan eliminar las líneas posteriormente. Como el rectángulo quedó en la posición de arriba, damos al comando desplazar y colocamos en el centro del lado izquierdo. Le damos enter para desplazarlo hacia el centro de la figura. Le damos enter y quedaría colocado correctamente. Siguiendo con el proceso, nos colocamos en una vista superior isométrica SE. Ahora con el comando extrusión le damos a una extrusión de 30 centímetros hacia arriba al rectángulo. Para esto seleccionamos el comando extrusión. Seleccionamos el rectángulo. Le damos enter y colocamos 30 centímetros. Luego nuevamente nos vamos a vista superior y vista isométrica SE y nos colocamos para acercarnos y observar dónde se elaborarán las líneas de referencia para hacer la cuña.
Para hacer la cuña del lado derecho, para ello buscamos el centro de la figura, que está 15 centímetros más arriba de lo que es la base del círculo, y hacemos una línea de 30 centímetros, que sería el radio del círculo grande. Luego hacemos una línea de 10 centímetros y con el comando desplazar la movemos y la unimos al centro. Mi nombre es Mauricio Mulato Mayo y continuaré con lo que es la explicación de cómo se realiza nuestro dibujo. Bueno, después de terminar de hacer lo que son las líneas de referencia, selecciono el comando cuña para poder hacer la cuña que nos marca en esa parte, y selecciono las dos líneas, las dos esquinas de la línea de referencia que yo he hecho, y de ahí desplazo el cursor hacia la derecha para digitar 30, que sería lo ancho de nuestra cuña, y luego me dice que de qué altura la quiero. La altura de la que requiero la cuña es de 45 centímetros, entonces digito en el teclado 45 centímetros para que esa sea la altura de nuestra cuña, y ya quedaría realizada lo que es la cuña. Después de eso le doy el comando desplazar para poder borrar las dos líneas guías que había hecho al principio. Las borro y después vuelvo a dar el comando desplazar, selecciono el centro de la figura y lo regreso a donde estaba, y le doy comando órbita para ver que la figura, lo que es la cuña, haya quedado en su debido lugar. Después de eso me voy a una vista isométrica C y a un sombreado con aristas para poder dar lo que es unión, poder unir lo que es toda la pieza, y que se eliminen las partes donde se intersectan adentro de ella, y ya para que a la hora de recortar lo que sean los círculos no queden en medio esas partes de donde unir la figura. Después de eso le doy el comando después de dar lo que es el comando unión, le doy un comando diferencia, selecciono la pieza grande, selecciono los círculos pequeños donde quiero hacer los agujeros y le doy enter, y quedaría hechos los agujeros. Después de eso le doy el comando órbita y veo que se hayan hecho bien los círculos, y eso sería todo.